Hello everybody. How's everyone today? So I'm doing our English and Spanish class where we're using the book from the DMV so that we are able to not only learn this in English, but we will also be learning this in Spanish. No vamos a aprender la práctica para conducir en inglés, pero también lo vamos a hacer en español. I will not be giving the answers on the live today. I'm only going to give you where you can look for the answers in the book. No te voy a dar las respuestas, simplemente te voy a decir dónde lo puedes conseguir en el guía. If you get out a pen and pencil so that you're able to kind of jot down what you think the answer is, vete y busca un lápiz o un bolígrafo y un papel y escribe lo que tú crees que es las respuestas. So you're able to see how much studying you need to still do. Para que usted pueda ver cuánto todavía le falta de estudiar. If you're able to answer all these questions, then you don't really need to study. You might as well go and take your test. Si tú puedes contestar todas estas preguntas, then no te hace falta estudiar. Puedes ir a coger el examen de conducir. El examen escrita, the written test, you can go already and take. Just remember that the written test is going to be 50 questions, and they're only going to give you 60 minutes to take the test. Te van a dar 50 preguntas para el examen y nada más tienes 60 minutos para el examen. So, usted tiene que ver cuánto le hace falta aprender. ¿Ok? Yo voy a estar haciendo otros lives aquí en YouTube. Hice un par de lives en Facebook. Creo que hice 2 páginas de la guía. Poco a poco voy a leer más páginas en YouTube. Lo voy a hacer en YouTube y compartirlo en Facebook en vez de hacerlo en Facebook Live. I'm going to do the lives on YouTube and then share them on to my Facebook for all of you to be able to listen to each page that I'll be doing. But first, I want you guys to go over the questions that are going to be asked of you. So more or less you know kind of what to look for and highlight when you're studying. Okay, so please take out pen and paper. Por favor, sacar bolígrafo o un lápiz con papel and jot down your thoughts for each question. Y escribe lo que tú piensas para cada pregunta. Okay? Starting with number 1. In your vehicle, what should you adjust before you start your engine? En su vehículo, ¿qué debe ajustar antes de arrancar el motor? You can find your answers on page 3. Puedes conseguir sus respuestas en la página 3. What are the equipment requirements for windshields and side windows? ¿Cuáles son los requisitos de equipamiento de los parabrisas y las ventanillas laterales? Let me play with the light. Déjame jugar con la luz un poquito para ver si puedo quitar. Let's take off the light so that it looks a little better. Let's play a little bit with. Okay, so you can find the answer to that on page 3. Puedes conseguir la respuesta de what are the equipment requirements
for windshields and side windows on page 3. Let's start again. In your vehicle, what should you adjust before you start your engine? En tu vehículo, ¿qué debes ajustar antes de arrancar el motor? You can find the answer on page 3. What are the equipment requirements for windshields and side windows? ¿Cuáles son los requisitos de equipamiento de los parabrisas y las ventanillas laterales? You can find the answer on page 3. Puedes conseguir la respuesta en la página 3. What are bumper height requirements? Are they the same for every vehicle? ¿Cuáles son los requisitos de altura del parachoques y son iguales para todos los vehículos? The answer you will find on page 4. La respuesta vas a conseguirla en página 4. What must you do if hauling a load of material which could fall or blow onto the roadway? ¿Qué debes hacer si transporta una carga de material que puede caer o volar sobre la carretera? La respuesta, or the answer, you will find in pages 5 to 6. La respuesta la vas a conseguir en las páginas 5 a 6. When a projected load extends more than 4 feet from the vehicle, what must you do? When a projected load extends more than 4 feet from the vehicle, what must you use to clearly mark it in the daytime or at night? Cuando una carga proyectada se extiende más de 4 pies o 1.2 metros o 1.2 metros desde el vehículo, ¿qué debe utilizar para marcarla claramente durante el día y durante la noche? The answer to that you will find on page 6. La respuesta a esa es página 6. Why is drowsy driving dangerous? ¿Por qué es peligroso conducir en estado de somnolencia? ¿Por qué es peligroso conducir cuando uno tiene sueño? The answer to that is page 9. La respuesta se encuentra en página 9. What should you do if another driver is threatening you or intentionally driving dangerously around you? ¿Qué debes hacer si otro conductor le amenaza? ¿Qué debes hacer si otro conductor le amenaza o conduce intencionalmente de forma peligrosa a su alrededor? Vas a encontrar la respuesta en página 7. You are going to find the answer on page 7. What are the 3 main categories of distracted driving? ¿Cuáles son las 3 categorías principales de conducir distraída? ¿Cuáles son las 3 categorías principales de conducir o conducción distraída?
You will find the answer on page 8. Vas a encontrar la respuesta en página 8. Why is texting one of the most dangerous distracted driving behaviors? ¿Por qué textear es uno de las ¿Por qué el envío de mensajes de texto es una de las conductas de distracción más peligrosas al volante? ¿Por qué el envío de mensajes de texto es una de las conductas de distracción más peligrosas al volante? Why is texting one of the most dangerous distracted driving behaviors? That you will find on page 8. Vas a encontrar la respuesta en página 8. Can anyone drink and drive safely? ¿Puede alguien beber y conducir de forma segura? You will find that answer in page 8 and 9. Vas a conseguir la respuesta en página 8 y 9. Both your judgment and vision are affected after drinking alcohol, which is affected first. Los dos, tanto su juicio como su visión, se ven afectados después de beber alcohol. ¿Cuál se va afectado primero? Tanto su juicio como su visión se ven afectados después de beber alcohol. ¿Cuál se va a ver afectado primero? Both your judgment and your vision are affected after drinking alcohol. Which is affected first? You will find the answer on page 8. Encuentras la respuesta en página 8. What can happen to you if you are in a crash and not wearing a seatbelt? ¿Qué le puede pasar si sufre un accidente y no lleva puesto el cinturón de seguridad? Las respuestas lo vas a conseguir en página 11. You will find the answer on page 11. What age are children required to be in a car seat? ¿A cuál edad se requiere un niño estar en un car seat? In a car seat or booster seat? What age are children required to be in a car seat, or booster seat? ¿A qué edad deben ir los niños en un asiento para niños? ¿En un asiento para niños o en un asiento elevador? You will find the answer on page 11. Vas a conseguir la respuesta en página 11. Let me try this way. Déjame ir esta forma. If law enforcement officer stops a vehicle or a police officer and the front seat passenger under 18 years old is not wearing a safety belt, who will be charged with the seat belt violation? Si un agente de orden público detiene un vehículo o un policía detiene un vehículo y el pasajero del asiento delantero menor de 18 años no lleve puesto un cinturón de seguridad, ¿quién será acusado de la infracción del cinturón de seguridad? Si un agente, o vamos a decir policía, de orden público, detiene un vehículo
y el pasajero de asiento delantero menor de edad de 18 no lleva puesto el cinturón de seguridad, ¿quién será acusado de la infracción del cinturón de seguridad? If a law enforcement officer or a police officer stops a vehicle and the front seat passenger under 18 years old is not wearing a safety belt, who will be charged with the seat belt violation? Esa respuesta lo vas a conseguir en página 11. That answer you will find on page 11. What does a single broken white line on the highway mean? ¿Qué significa una sola línea blanca descontinua en la carretera? ¿Qué significa una sola línea blanca discontinua en la carretera? What does a single broken white line on the highway mean? You will look for that answer on page 13. Vas a conseguir esa respuesta en la página 13. What does a double solid yellow line in the center of the highway mean? A double solid white line. What does that mean? ¿Qué significa una línea blanca descontinua en la carretera? Disculpa. ¿Qué significa una doble línea amarilla continua en el centro de la carretera y una línea doble blanca sólida? ¿Qué significa una doble línea amarilla continua en el centro de la carretera y una línea doble blanca sólida? What does a solid yellow line, what does a double solid yellow line, what does a double solid yellow line in the center of the highway mean? And what does a double solid white line? You will find that answer on page 13 to 14. Vas a conseguir esa respuesta en las páginas 13 a 14. What does a solid yellow line to the right of the center line of the highway mean? ¿Qué significa una línea amarilla continua en la derecha de la línea central de la carretera? ¿Qué significa la línea amarilla continua en la derecha de la línea central de la carretera? What does a solid yellow line to the right of the center line of the highway mean? What does a solid yellow line to the right, a la derecha? What does a solid yellow line to the right of the center line of the highway mean? You will find the answer on page 14. Lo voy a decir en español una vez más. ¿Qué significa una línea amarilla continua en la derecha de la línea central de la carretera? Vas a conseguir la respuesta en la página 14, on page 14. What do the colors of traffic signs indicate? Red, orange, yellow, etc. What do the colors of traffic signs indicate? Red, orange, yellow, etc. ¿Qué indican los colores de las
señales de tráfico, rojo, naranjo, naranja, amarillo, etc. What do the colors of traffic signs? ¿Qué indican los colores de los letreros de tráfico? Los letreros que tenemos en el tráfico: rojo, naranja, amarillo, etc. ¿Qué indican los colores de los letreros de tráfico: rojo, naranja, amarillo, etc. What do the colors of traffic signs indicate: red, yellow, and orange, etc.? You will find the answer on page 15. Encuentra la respuesta en página 15. When more than one vehicle approaches a four-way stop sign, which one moves first? Cuando más de un vehículo se acerca a unas... Disculpa, es que en español faltan letras de algunas palabras, pero lo voy a traducir mejor posible. Cuando más de un vehículo se acerca a una carretera con 4 esquinas, en el stop, ¿cuál avanza primero? Cuando más de un vehículo se acerca a una salida de detención de 4 direcciones. Déjame leerlo en inglés una vez más. When more than one vehicle, más de un vehículo, approaches, se acerca a un letrero de stop, o when more than one vehicle approaches a four-way stop sign, which one moves first? Cuando un vehículo se acerca a un letrero de stop de 4 esquinas, ¿cuál se mueve primero? Es lo mejor que puedo traducir. Lee página 16, que eso va a tener la respuesta. Read page 16, that will have the answer. What does a red traffic light mean? What does a flashing red traffic light mean? ¿Qué significa una luz de tráfico rojo? Let's read it in Spanish. ¿Qué significa un semáforo en rojo? ¿Qué significa un semáforo en rojo intermitente? ¿Qué significa un semáforo en rojo? ¿Y qué significa un semáforo en rojo intermitente? What does a red traffic light mean? What does a flashing red traffic light mean? You will find the answers in or on page 21. What does a traffic light mean and what does a flashing red traffic light mean? You will find the answer on page 21. Vas a conseguir las respuestas en página 21. After a full stop at a red traffic light, when may a driver turn right? Después de una parada completa en un semáforo en rojo, ¿cuándo puede un conductor girar a la derecha?
What does a traffic light mean? After a full stop at a red traffic light. When may driver turn right? You will find that on page 21. I am going to stop here. That is the first page of questions out of 4. I will then charge the laptop, and maybe later on today I'll get back on live on the YouTube live, and I will go over page 2 of the questions. This way it gives you a chance to study, also so you don't get bored. I want you to take a break. If you are doing all 4 pages at once, then this is the moment to take a break when I'm finished the last question of this live. What does a green arrow showing at the same time as a red traffic light mean you can do? What does a green arrow showing at the same time as a red traffic light mean you can do? ¿Qué puedes hacer cuando aparece una flecha verde que aparece al mismo tiempo que un semáforo rojo? ¿Qué puedes hacer cuando aparece una flecha verde que aparece al mismo tiempo que un semáforo rojo? What does a green arrow showing at the same time as a red traffic light mean you can do? Page 22 is your answers. Página 22, you're going to get your answers. So at this time, I would like everyone to take a break. The next live that I'll put on YouTube will be page 2 of the practice test. I will share all of this on my Facebook Live. I will have it shared, if I can, on Instagram. I will try to share it on Twitter if possible. But definitely, if you follow me in Facebook, follow me on my other social medias. Please share, please like or love. And if there's other information you want to give me, please do so on the comments. If this information is not useful or if it's useful, please give me comments. Guide me as I'm guiding you. Que me puedas conseguir, que ahorita coges este tiempo para cogerte un brequecito. Son 4 páginas de práctica. Si usted lo va a hacer los 4 de un cantazo, coge un break cada vez que yo pago el live. Voy a tratar de hacer los 3 lives más hoy. No te puedo decir a qué hora, pero lo voy a compartir en mi Facebook. Voy a intentar en el Instagram, voy a intentar en el Twitter. Por favor, sígame en todo mi social media. Póngame un like o un love. Si tienes un comentario de cómo lo puedo hacer mejor o maybe otras preguntas que usted tenga. Yo quiero aprender mientras que usted está aprendiendo. So, ciao por la hora. Ciao for now. And we'll continue later on today with the practice test for motor vehicles. Gracias.